En esta sesión espero terminar el análisis con la norma. Hemos hecho lo siguiente, ¿no? A ver. Hemos calculado, ¿se acuerdan? La semana pasada lo que hicimos, en la clase anterior lo que hicimos fue el cálculo de las derivas, ¿no? Hicimos el modelamiento de la estructura, explicamos los parámetros sísmicos, hicimos el modelamiento de esa estructura y calculamos algo muy importante, las derivas de piso. Las derivas de piso para entender si el edificio se desplaza correctamente o no, ¿no? En nuestro caso nos salió que nuestro edificio cumplía las derivas de piso. ¿Por qué? Porque esos de acá deben ser menores que ¿qué? Deben ser menores que 0.007. Es decir, si acá si deseamos, ponemos mejor menor o igual que 0.007. Cumple con eso. ¿Ok? O sea, eso, lo que estamos colocando ahí, va a cumplir cuando sea menor a ese valor, 0.007. Entonces, cumple cuando sale esto. Ahí es cuando la estructura cumple. Profesor, si fuera mayor a ese valor de 0.007, ¿qué sucede? Ahí queríamos, chicos, si la deriva fuera más grande que este 0.007. ¿Qué haríamos si nuestra deriva fuera mayor a ese límite que nos impone la norma? ¿Qué podríamos hacer? Modificar las columnas. Exacto, ¿no? O sea, en muchos casos es modificar las columnas, hacer crecer las columnas, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque las derivas salen, a veces se disparan, debido a que nos falta rigidez. ¿Y quién impone las columnas? ¿Quién impone la rigidez? Generalmente está demandada por las columnas, aunque también sirven las vigas para eso. Pero se preferencia a incrementar las dimensiones de las columnas. ¿Okay? ¿Alguien levantó la mano? Sí, ingeniero, una consulta. Yo he realizado el modelo, todo de edificación, pero en el modal no me llega al 100%. Llega a 100%, 96 y 99. He revisado que todo esté ok y no le encuentro fallas. Y también cuando le hago La un norma check. dice que debe llegar, la norma dice que debe llegar a un 80-90%. No hay problema. Ok, listo. Sí, por acá indica por acá indica el 90%, miren. A ver. Vamos a ver. Eh, Análisis estructural, modelo de análisis. El modelo de análisis, por aquí indica la altura, modo de vibración, simetría accidental, esto ya vimos más o menos. Combinación, análisis dinámico, no, modelo de análisis. Acá está, ese 90%. A ver, voy a buscarlo con el 90%. Creo, chicos. Acá indica, mira, dice. En cada dirección se consideran aquellos modos de vibración cuya suma de masas efectivas sea por lo menos el 90% de la masa total. Pero se debe tomar en cuenta por lo menos los tres primeros modos. ¿Ok? O sea, acá nos salió como 6 modos, por lo que no. Pero generalmente, como lo que te puedo decir, es que por lo menos debe tener un 90%. Si te sale más que el 90%, está bien. Pero por lo menos un 90% en esa parte. ¿Se entendió? Es una buena pregunta. Sí, Una buena ingeniero, pregunta. gracias. Gracias. Ah, ok. No sé si acá está, ¿no? Eh, ya, está bien ahí. Por lo menos tener esto de acá. Esto sí es una muy buena pregunta que hizo tu compañero. Por lo menos esto de acá debe llegar, la suma total de los modos, esta suma. Esta hoja de cálculo se las voy a compartir. Acordar y se lo envío por WhatsApp a la delegada o lo subo también a la aula virtual, pero se les voy a compartir esta hoja de cálculo, ¿ya? Mejor que la tengan. No hay problema que ustedes la tengan esta hoja de cálculo. Para que lo tengan como referencia o para que si quieren trabajen sobre ella. A ver, ¿qué más? ¿Qué más teníamos que hacer? Ya. A ver, miren chicos.
Ya hicimos el modelo de cálculo, ya calculamos acá los desplazamientos relativos, que es la deriva. Esta deriva es muy importante calcularla. Después de calcular los periodos de vibración, es muy importante calcular las derivas, porque siempre después, depende de eso, nos manda el diseño. Les cuento anécdotas, ¿no? Muchas veces yo me mando con predimensionamientos de edificios y luego cuando hago el cálculo de derivas estoy a las justas. Entonces ahí sale que, oye, decirle, no, ¿y sabes qué? La vez pasada me equivoqué, necesito una plaquita más o necesito aumentar la columna 20 centímetros más porque no me pasan las derivas de piso, ¿no? Y bueno, no le vas a explicar al arquitecto derivas de piso porque ellos, su lenguaje es otro, ¿no? Este es un lenguaje más técnico para los civiles. Entonces, hay que estar bien hay que hacer esta verificación lo más pronto posible, siempre cuando hacemos un cálculo, un análisis, ¿ok? O sea, todo el predimensionamiento que hicimos, ¿se acuerdan en la clase anterior? Se predimensiona en un plano, ¿no? Puedes usar AutoCAD, puedes usar, no sé, pues el programa, el robot, no sé, hay un montón de software que hoy en día se están utilizando. El Autodesk, el Revit Autodesk, ¿no? Y haces tu predimensionamiento con ayuda del software y como yo de software de dibujo, para dibujar ramas, para ver con la arquitectura y comparar, ¿no? Y hacer compatibilizaciones con arquitectura y otras especialidades más que puedes hacer. Después de eso, vas a hacer lo que es el, la verificación, el análisis modal, ¿no? Donde calculas los periodos, los modos de vibración. Después calculas lo que son las derivas, aplicas lo que es el espectro sísmico, ¿no? Con los parámetros sísmicos, el factor de zona, ¿se acuerdan? El factor de zona, el factor del suelo, ¿no? Que tiene su TP y su TL, ¿no? Sus periodos, ¿no? Que definen el espectro. El uso, que depende de la categoría estructural, ¿no? Del uso, de la categoría estructural, ¿ok? Y el factor R, este R que es un factor de reducción, pero que depende del sistema estructural. Puede ser un sistema estructural en base a pórticos, muros de albañilería, puede ser dual, con placas y columnas, puede ser un sistema de puros muros, también hay puros muros. Okay, entonces, este R va a depender del sistema estructural del material y del sistema estructural que estemos usando. A ver, previamente, ¿qué faltaría acá? Acá va a faltar algo que es interesante. Justo estamos en este artículo, que es el artículo 28, que es análisis estático, ¿ok? Y fuerzas equivalentes. Entonces, ¿qué sucede acá? Las estructuras se van a analizar de dos formas para nosotros. Uno va a ser mediante un análisis modal espectral, que le llaman dinámico, y el otro va a ser un análisis estático. El análisis estático está basado en varios factores, en varios coeficientes y factores y distribución de aportante en la altura. ¿Ok? Mientras que el análisis, por ejemplo, dinámico, está basado en los modos de vibración. Entonces, la estructura se va a analizar por ambos, tanto por estático como por dinámico. Para analizar el estático tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, la altura del edificio, que no puede ser mayor a 5 pisos o 15 metros de altura. Por ejemplo, ¿no? Acá te dicen las limitaciones. Este método representa solicitudes sísmicas mediante un conjunto de fuerzas actuando en el centro de masa de cada edificación. Con este método se puede analizar estructuras regulares o irregulares ubicadas en zona sísmica 1. En otras zonas sísmicas puede emplearse este procedimiento para estructuras solamente regulares. ¿Ok? Generalmente este método se debería aplicar solamente a estructuras regulares, pero en la práctica se aplica a todo tipo de estructuras, porque finalmente su resultado se va a comparar con el dinámico. ¿Ok? Dice, este procedimiento para las estructuras clasificadas como regulares según el artículo 19. De no más de 30 metros de altura para muros portantes de concreto armado. Es decir, no más de 10 pisos de altura. ¿Ok? Porque más o menos una altura de piso es 10, una altura de piso es 3 metros. 10 pisos o 30 metros de altura para estructuras de concreto. ¿Ok? Y 15 pisos para estructuras de albañilería. Entonces ya te permiten, ¿no? Aun cuando sean irregulares, te dice, ¿no? Entonces este procedimiento tiene sus limitaciones.
Les digo estas limitaciones entre comillas. ¿Por qué? Porque anteriormente ¿por qué te dan estas limitaciones? Porque hay antiguos ingenieros, cuando no había programas, por ejemplo, software de cálculos, era muy complicado hacer el análisis modal espectral de edificios. ¿Ok? Entonces los ingenieros se limitaban a hacer análisis estáticos nada más, con el método estático equivalente. Pero no iban a aplicar este estático equivalente a un edificio de 20 pisos, ¿ok? O 30 pisos. Entonces, por eso tenía sus limitaciones. Te decían, oye, máximo se aplica edificios de 30 metros de altura, o 10 pisos, o 5 pisos de altura si fuera bañilería, o 15 metros de altura, ¿no? Entonces, tiene sus limitaciones este método. Pero hoy en día, que ya tenemos programas de computadora que corren súper rápido, ¿ok? Y te analizan en un instante un edificio de 10 pisos, entonces ya se puede aplicar un modelo espectral a un edificio siempre, así sea sencillo. ¿Y qué pasa? Con el estático equivalente ya no lo usamos. No, no es que no lo usemos, sino el estático equivalente va a quedar siempre como una referencia. Si nuestro dinámico, si la fuerza sísmica con el análisis dinámico saliese mayor que la fuerza sísmica con el estático, está ok. Pero si mi análisis, mi cortante, si mi fuerza cortante, fuerza sísmica por análisis dinámico sale menor que mi estático, ahí tengo que usar el estático. Es decir, tengo que escalar el dinámico al estático. Supongamos que tu cortante dinámico sale 100, pero el estático sale 125. Entonces divido 125 entre 100 es 1.25. Entonces, con ese factor de 1.25 tengo que escalar mi dinámico. ¿Ok? Eso vamos a hacer ahora. Entonces, ahora vamos a aplicar el método estático. ¿Ok? Entonces, acá voy a decir en la pizarra, voy a explicar. Creo que acá lo aplico. Vamos a colocar acá el artículo que el artículo es el artículo 28. ¿Ok? Es el artículo 28, que es análisis estático. Análisis estático. O de fuerzas estáticas equivalentes. ¿Ok? Entonces, vamos a decir limitaciones. ¿Ok? Si fuera en zona sísmica, solo se aplica a edificios regulares. Otra limitación, acá voy a colocarlo, en zona sísmica. ¿Ok? Esta zona sísmica solamente se aplica en edificios regulares. En zona no sísmica, no tiene limitación, ¿ok? Ahora de nuevo, en zona sísmica se puede aplicar solamente, ¿ok? En edificios de concreto con altura menor o igual que 30 metros. Y en edificios de bañería con
altura menores a 15 metros. ¿Ok? ¿Cómo lo aplico? Según este método, tenemos un edificio. Voy a colocar un edificio de no sé cuántos pisos. A ver, 1, 2, 3 y acá 4 pisos. 4 pisos va a ser. 3 pisos, perdón. Un edificio de 3 pisos. ¿Ok? Su diafragma y su diafragma. Con sus centros de masa. Su diafragma a cada nivel. Uno acá y uno acá. ¿Ok? Entonces, acá va a venir una fuerza sísmica en la base. Esa fuerza sísmica en la base, como hemos definido, se define como el sux entre el R por el P. El P es el peso. Si fuera el peso 1, él fue el peso 2 y él fue el peso 3. Entonces, este P de acá simplemente sería el peso 1 más el peso 2 más el peso 3. ¿Ok? El C es un factor que depende del periodo, ¿no? Él va a tener un periodo. Es un periodo. Este periodo, ¿cómo se define? Aquí está. Este es el periodo fundamental de vibración. El periodo fundamental de vibración. Este periodo va a depender de un factor. Según este método estático, este periodo natural, este periodo fundamental o natural de vibración, se expresa como el H sub n. Ok, un momento por favor. Se expresa como el H sub n. Ya. Entonces, este T sub n es igual a la altura del edificio entre el C sub t. Ese H sub n es la altura del edificio. De acá hasta acá. Acá. Todo esto de acá hasta acá es el H sub n. ¿Ok? Y ese factor C sub t, este factor C sub t, va a depender del sistema estructural. Para edificios cuyos elementos resistentes sean únicamente, te dice acá, hay 35, te da valores de 35, 45 y 60. Mira, te dice que esto puede ser 35, puede ser 45, puede ser 60. Por ejemplo, si solamente consideramos concreto, 35 sería para edificios resistentes que sean pórticos. Pórticos dice, solamente pórticos. 35 serían solamente si fueran pórticos. ¿Qué es un pórtico? Es un pórtico de concreto. ¿Ok? Sin muros de corte. Para 45, ¿cuál sería? Para 45 sería, si fueran dual, un pórticos más cajas. ¿Ok? Si fuera un pórtico de concreto, un dual, ¿no? Va a ser pórtico más cajas, ¿no? Entonces acá va a ser pórtico más caja. O caja de ascensor, ¿no? De concreto, ¿no? ¿Esto a qué se refiere, no? Esos edificios que tienen cajas que tienen una caja de ascensor al medio, como el que, ¿no? Que generalmente se ve, o sea, estos edificios que son así en planta, por ejemplo, y acá tienen una caja grandota.
un supermuro, y acá tenemos aparte, acá tenemos las columnas, ¿no? Las columnas, las columnas, las columnas, las columnas así, y tenemos un super cajón al medio. Entonces, pórtico más caja, el 7 sub T es 45. ¿Cuándo es 70? ¿Cuándo es 60? ¿Sería albañilería o también sería dual? Para dual, ¿no? Dual de concreto. ¿Qué es un dual? Es pórtico más muros. Dual de concreto. Entonces, ¿una forma de qué? Una forma sencilla de que sin hacer análisis modal, sin utilizar el software, con estos modelamientos y cálculos, yo puedo obtener los periodos de vibración. ¿Ok? Entonces, según el periodo, sería la altura entre C sub T. ¿Ok? Entonces, a ver, para nuestra estructura, para nuestro edificio, digo, para nuestro edificio, ¿cuánto sería? En primer lugar, la altura del edificio, ¿ok? Este de acá, voy a colocarlo como altura también, ¿ya? Porque es así como altura, altura, altura. Nuestra altura del edificio que tenemos ahora, son 2 pisos nada más, es chiquitito. Dice que es acá 5 metros 60. 5.6 metros. Entonces el periodo, en T sub n, ok, acá dice también, claro, ¿no? En qué unidades debe estar, ¿no? Te dicen en qué unidades debe estar. El T sub n, ¿qué sería igual? Bueno, sería igual a esta altura, que es 5 metros 60. Y en cada dirección es un pórtico concreto, sería 560 entre 35. Por lo tanto, este periodo que estoy calculando, que es el T, no es el T sub n, es el T, ¿cuánto va a ser? Entonces agarramos la calculadora simplemente y decimos 5.6 entre 35, que es un pórtico, 0.16. 0.16 segundos. ¿Ok? 0.16 segundos. ¿Se parece a lo que calculamos con el software? A ver, en el software me salió 0.176 y 0.22. ¿Ok? O sea, hay cierta diferencia. ¿Por qué? Porque es un método estático. Acuérdate, es un método estático. Entonces acá me sale 0.16 segundos. Ese es el periodo para mi estructura. ¿Qué más hago? A ver. ¿Qué más tendría para este factor? Bueno, acá me hablan de un factor C. Ese factor C es el coeficiente sísmico. El factor C, ¿se acuerdan que calculamos? No, el factor de amplificación sísmica. No, decimos, pero mira. Tenemos que el factor de amplificación sísmica el factor de amplificación sísmica es el C sub T, que claramente depende del T, ¿no? Claramente va a depender del periodo. Entonces C es el C, que en verdad es una función del periodo, depende del periodo, ¿no? Porque eso depende, ¿se acuerdan? Con la gráfica que teníamos, con esta gráfica que teníamos, algo así. Este era el C, y acá teníamos el periodo, y ahí teníamos una gráfica que era así, ¿no? Entonces la gráfica del espectro, ¿no? Más o menos algo así. Tenemos el C, ¿y qué debe cumplir? Se debe cumplir que el C entre el R debe ser mayor o igual a 0.11. Siempre. Debo cumplir que el C entre el R debe ser mayor o igual a 0.11. Eso debemos cumplir. ¿Ok? Siempre. Entonces, teniendo eso como dato, lo seguimos calculando. ¿Qué más voy a hacer? Ahora voy a sacar la distribución de fuerzas en altura. Digo, distribución de fuerza sísmica en altura. En altura. ¿Para eso qué voy a hacer? Vamos a aplicar esto de acá. ¿Ok? ¿Qué es la fuerza? Este valor, miren.
El alfa es igual a un P por H sub I por H sub J. ¿Ok? El alfa es igual a un alfa sub I por un P por un H sub I. El H sub I es la altura hasta el piso I. ¿Ok? Es la altura hasta el piso I. Ustedes pueden ir acá si no recuerdan. Acá, por acá están acá está, miren. Altura del nivel I con relación al nivel de terreno. ¿Vieron? Y la H sub E es la altura entre piso. Entonces, teniendo eso claro, ¿cómo diríamos acá? Por ejemplo, ¿eso a qué equivale? A tener por acá una fuerza cortante, F1. Tener por acá una fuerza cortante, F2. Y tener por acá una fuerza cortante, F3. Ahora, si vamos a ver alturas, de acá hasta acá sería H1. Si veo alturas, de acá hasta acá va a ser H2. ¿Y qué más? A esta altura va a ser el H3 que va a coincidir con el H sub N, ¿no? ¿Qué más ahora? Vamos a ver alturas de piso. Entonces, esto de acá creo que lo voy a copiar. Está bien. Por acá. Por ejemplo, quito esto un poquito. No, voy a colocar así. Alturas relativas de piso. Él va a ser el H de entre piso 1, la altura entre piso 2 y la altura entre piso 3. Todo él es la altura total. ¿Ok? Entonces es importante tener esta gráfica. Con esa altura entre piso yo me acuerdo que anteriormente calculé lo que era la deriva. Aquí estaba. A ver, entonces ya tenemos ahí y con eso podemos calcular. Entonces, ¿cómo voy a calcular mi H sub I? De la siguiente manera. Primero voy a tener el peso en cada edificación. Voy a decir, acá voy a colocar el peso I. Acá coloco el piso. Tengo el piso 1, tengo el piso 2 y el piso 3. Por lo tanto, tendría el peso 1, tendría el peso 2 y tendría el peso 3. Luego diría, voy a calcular el alfa sub I. Este alfa sub I, para calcular la altura de cada piso. Pero el alfa sub I depende del H sub I. Entonces, previamente, me parece que es mejor tener acá como dato aquí la altura entre piso, ¿no? Acá decimos, mira, acá debo calcular el H sub E. Acá tengo el H1, el H entre piso 2, el H entre piso 3, que son iguales. Luego diríamos, ahora sí voy a tener acá el H sub I. El H sub I. Entonces acá diríamos el H sub I. Acá diría que tengo el H1, que es igual al H1. Tendría el H2, que sería la suma del E1 más el E2, y tendría el H3. ¿Ok? H1, H2, H3. Luego, ¿qué haríamos? Luego voy a hacer en una celda voy a hacer lo que es el P sub I por el H sub I. Pero este H sub I va a estar elevado a un factor que es el K. ¿Y quién es este factor K? Acá indica. Miren, este factor K es un exponente relacionado con el periodo fundamental. Entonces acá coloco. El K es un exponente relacionado con el periodo fundamental. ¿Ok? Entonces diríamos, el K. A ver, ¿cómo sería el K? El K tomaría lo siguiente. Si el periodo es menor o igual a 0.5 segundos, y si el periodo fuera mayor a 0.5 segundos. ¿Qué sucede con el K? Sucede lo siguiente. Acá el K, si fuera menor a 0.5 segundos, el K va a ser 1. Ese es nuestro caso, porque nuestro periodo es 0.5
0.1 creo, ¿no? Es bien chiquitito, mira, 0.16 segundos, o 0.22 si fuera con el modal. Y si fuera mayor a 0.5 segundos, según esto sería el K igual a 0.75 más 0.5t, y todo esto que t es el periodo natural, el periodo fundamental, y él debe ser menor o igual que 2.0. ¿Ok? O menor o igual que 2. Entonces, eso sería el factor K. Entonces, continuamos con nuestro cálculo. Teniendo eso, acá diríamos, mira, acá sería P1 por H1 a la K, P sub 2 por H2 a la K, y P sub 3 por H3 a la K. ¿Y ahora qué continúa? Bueno, agarramos la reglita e indicamos lo siguiente, ¿no? Acá tengo que tener una sumatoria. Una sumatoria. ¿Esa sumatoria quién va a ser? Esa sumatoria de acá va a ser la sumatoria de todos los P sub J por los H sub J elevados a la K. La sumatoria de todo lo que viene encima. Entonces, ahora finalmente calculo mi alfa sub i. ¿Y quién es el alfa sub i? Acá lo escribo para que ustedes no se vayan a confundir. El alfa sub i es el P sub i por el H sub i elevado a la K entre esta sumatoria de todos los P sub J por los H sub J elevado a la K. Entonces acá tendría un alfa 1, acá tendría un alfa 2, acá tendría un alfa 3. Luego, ¿cuántos serían los F sub i? Los F sub i, simplemente el F sub i, que sería el F1, va a ser lo que es el alfa 1 por el peso, por el cortante, perdón. Luego sería el F2 sería simplemente el alfa 2 por el cortante. Y el F3 sería el alfa 3 por el cortante. ¿Ok? Sería de esa manera. Sería de esa manera. Es una forma de estimar. ¿Qué más por acá podríamos hacer? Un momento. Por acá era 80, a ver si 80, encuentro el valor de 80%. Acá había un factor de escala. Vamos a ver, está por acá. No es ahí. Acá está, la fuerza cortante mínima. ¿Ok? Entonces, ya, tenemos, hasta acá hay alguna consulta, chicos. Hasta acá tienen alguna consulta, una pregunta. ¿Alguna Sí, duda? Ingeniero, eso me recuerda a la cortante basal, o me equivoco. Sí, la cortante basal es el B. El F sub i es la cortante en la altura. Ok, La gracias. cortante basal es el B y el F sub i es solamente lo que es la cortante en la altura, ¿no? Entonces tenemos así. ¿Cómo se dice? Ahí dice por su distribución de la fuerza sísmica en la altura. Y si mires el dibujito de arriba, ves cómo se está distribuyendo la fuerza sísmica en la altura, ¿no? Miren el dibujo de arriba, acá, el dibujo que está acá, con el F1, F2, F3. El B es la cortante basal, y cómo esa cortante basal se está distribuyendo en toda la altura del edificio. ¿Ok? Digamos hasta acá, y finalmente lo que es el alfa, ¿no? El alfa, y la distribución. Y bueno, acá hay que entender algo también, ¿no? Que si hacemos la suma de todos ellos, la suma de todos los alfa sub i es igual a B. Es una forma de comprobar que lo que hemos hecho está correcto. Si hacemos una suma de todos ellos, digamos, toda la suma de todos los F sub J debe ser igual a ¿quién? Al B. ¿Ok? Toda la suma de los F sub J debe ser igual al B. Entonces procedemos, ¿no? Esto de acá es el número de pisos. El número de pisos. Ya. ¿Qué más tendríamos ahora? Bueno, con eso ya definimos lo que es el alfa, el K y el alfa sub i. ¿Ok? El alfa sub i, ¿cómo se calcula? ¿No? Es la relación que está ahí, ¿no? Es el coeficiente de... Este alfa sub i es el coeficiente de distribución de la fuerza en la altura. ¿Ok? Este alfa sub i es el coeficiente de distribución de la fuerza en la altura. Luego,
tendríamos lo siguiente, diríamos, hay un acápite que dice la fuerza cortante mínima. Entonces acá diríamos, hay una fuerza cortante mínima. Eso creo que lo voy a colocar a continuación, ¿no? Ese de ahí es el artículo, más o menos, el artículo 29. Lo que sigue en el 28, 28, 28, seguimos en el 28, y luego entramos al 29, que son fuerzas sísmicas, no, dinámica, análisis dinámico modal espectral, ¿no? Entonces, para el artículo 29 es lo que ya hemos visto, ¿no? A ver, acá lo voy a colocar. Artículo 29, lo que es el análisis dinámico modal espectral. Análisis dinámico modal espectral. ¿Ok? Entonces, acá ya tenemos, es lo que hemos calculado, ¿no? Los modos de vibración, ¿se acuerdan? Cuando teníamos la estructura de dos masas, lo que eran las masitas, y luego hemos indicado, ¿no? Que esto de acá podría ser lo siguiente, ¿no? Podría ser que una masa por acá, una masa por acá, y eso se desplace así, y eso se desplace acá, y luego tendríamos una masa por acá, el sistema por acá, y una masa por acá. Entonces, si esto fuera en esta manera, entonces estos serían los modos. Algo así, algo ahí. Entonces, este es el sistema de dos masas. ¿Ok? Es el sistema de dos masas. Acá nos indican, por ejemplo. ¿Y cuáles son los modos de vibración? Bueno, el primer modo de vibración. Y acá sería el segundo modo de vibración. Y este de acá es nuestro sistema. ¿Ok? Nuestro sistema estructural. Este es el edificio. En un sistema de masas y resortes, ¿no? Es una masa 1, una masa 2. Entonces serían los fórmulas. Y cada periodo, él tiene su periodo 1, su periodo primer modo, y el periodo del segundo modo. El periodo fundamental es el periodo primer modo, ¿no? Es el fundamental, es el que me indican en las formulaciones. Ya, entonces calculado eso, calculamos su aceleración, los criterios de combinación, y acá voy a indicar algo que se llama la fuerza cortante mínima. Lo que es la fuerza cortante mínima. Cuando calculo con esto, yo digo, mi V dinámico es igual a la pseudoaceleración por el peso, ¿no? Por el peso de mi edificio, ¿no? Por el peso sísmico. Esto de acá se le llama la pseudoaceleración o la aceleración espectral. La aceleración espectral. Y a este B sub D le voy a llamar el cortante dinámico. El cortante dinámico porque está obteniéndose con un análisis dinámico modal espectral. El cortante de acá, obtenido con lo que está calculando, es el B sub E. Ese B sub E, acá lo voy a llamar así, B sub E, lo voy a llamar como el cortante estático. ¿Ok? Mi cortante estático. Entonces, cuando calculemos la suma de todo esto, y la suma de todo de acá, bueno, que este es el B, esa suma de cortantes debe ser igual al cortante estático. Entonces, ¿qué se debe cumplir? Con esta consideración de fuerza cortante mínima. Vamos a decir lo siguiente, recordando, el B sub E
es la fuerza cortante estática. ¿Ok? Es la cortante basal, porque está en la base estática. Y este B sub D es la cortante basal dinámica. Entonces voy a llamar uno que se va a llamar factor de escala. Este va a ser un factor de escala. Factor de escala del dinámico al estático. Al estático. Entonces, ¿cómo llegaría a esto? Sería de la siguiente manera. Este BE, este factor de escala, es igual al cortante dinámico entre el cortante, perdón, es al revés, es el estático entre el dinámico. Hacemos lo siguiente. Si él, ¿ok? Pero acá no va a ser entre el dinámico, va a ser acá entre un valor, entre un porcentaje. Acá lo voy a llamar. Va a ser el B estático. Mejor lo hago en negrita este color. ¿Sí? Es decir, este factor de escala va a ser el B estático entre un porcentaje. Ahora, ¿qué nombre le ponemos a ese porcentaje? A ver, acá ya hemos llamado alfa, alfa, alfa. No sé qué llamarle. Bueno, voy a llamarle acá o si no, no llamo nada y simplemente digo, para un edificio regular, para un edificio regular, para un edificio regular, ¿ok? Acá debe ser el 80% del cortante dinámico, ¿ok? Para un edificio regular. Entonces, ¿qué voy a hacer? Acá tengo dos alternativas. Si esto fuera menor que 1, si esto fuera menor que 1, entonces el factor de escala va a ser 1. Si esto fuera mayor que 1, entonces el factor de escala simplemente va a ser el B sub E entre el 80% del B dinámico. O sea, va a salir el calculado. ¿Ok? Es el calculado, porque es mayor que 1. ¿Entienden? O sea, si es menor que 1, si fuera 0.5, no voy a colocar de 0.5. Lo dejo porque el que manda es el dinámico. Pero si fuera mayor que 1, ahí sí coloco ese valor. ¿Ok? Ahí sí colocamos ese valor. Así que el valor que salga del cálculo. Eso sería para un edificio regular. A ver, ¿y qué sería para un irregular? Para un edificio irregular, sería lo siguiente. Acá voy a colocarle para un edificio irregular. A los irregulares se le castiga más. Irregular, este 80 no va a ser 80, va a ser 90%. 90%. ¿Ok? Entonces, eso sería la fuerza cortante mínima en la base. ¿Y esto para qué utilizamos? Esa fuerza cortante mínima en la base solamente para diseño. Para diseño estructural. Acá lo dice, mira,
Para cada una de las direcciones consideradas en el análisis, la fuerza cortante en el primer entrepiso del edificio no puede ser menor que el 80% del calculado según el artículo para estructuras regulares, ni menor al 90% para estructuras irregulares. Si fuera necesario incrementar el cortante para cumplir los mínimos señalados, se escalan proporcionalmente todos los resultados obtenidos, excepto desplazamientos. Acá claro dice, excepto los desplazamientos. ¿Ok? No solamente para diseño, porque yo quiero la fuerza estática para diseño. O sea, acá sería conveniente colocar nuevamente y recalcar. No es necesario o no se exige, no para desplazamientos. Es por eso que yo calculé los desplazamientos en la clase anterior sin necesidad de escalar. ¿Ok? Calculamos desplazamientos sin necesidad de escalar. ¿Hasta acá se entendió? ¿Hay alguna consulta, chicos? Disculpe, ingeniero, ¿cómo consideramos regular o irregular? ¿Se refiere a la geometría o algún parámetro en específico? Regular y irregular, sí, mejor les explico eso. Hay dos formas de irregularidad. ¿Ok? Eh, por temas de tiempo no lo voy a hacer en la clase, pero lo voy a igual creo que lo hice en otras clases cuando tenía más tiempo, que como es un working adult, a veces no hay mucho tiempo. Acá está, mira, pero es una buena pregunta. ¿A qué se refiere con regular y irregular? Entonces acá voy a indicar lo siguiente. El artículo 20. Vamos al artículo 20, que son los factores de irregularidad. ¿Ok? El artículo 20 son los factores de irregularidad. Acá te vas a dar cuenta de algo. Por ejemplo, cuando yo les coloqué a ustedes acá los valores del R, estos R que estaba colocando acá, este es un R, pero es un R sub 0. Es decir, este es un R sub 0, un R sub 0 y un R sub 0 y un R sub 0. Te vas a dar cuenta acá, mira. Acá, R sub 0. Coeficiente básico de reducción, ¿no? Acá no lo indiqué, pero voy a colocarlo así. Este es un coeficiente básico de reducción. Entonces, ¿a qué es igual el R si él es el R sub 0? El R es el producto de lo siguiente. El R es el producto de ¿quién? De un factor de irregularidad en altura por un factor de irregularidad en planta por un factor del R sub 0. Este R sub 0 es de la tabla 7. Este I sub A, que es en altura, tabla número 8. ¿Y qué es ese factor? Es un factor que tiene que ver con irregularidad en altura. Irregularidad en altura. Y este I sub P viene de la tabla número 9. ¿Y qué es? Es un factor de irregularidad en planta. ¿Ok?
Entonces, lo castiga por esos factores de irregularidad. Acá tenemos varios factores. Por ejemplo, hay uno que se llama el famoso piso blando y hay uno que se llama el piso débil. Yo creo que acá lo tengo bien explicado. Voy a mostrárselos, se los voy a pasar estas gráficas. A ver si vamos al sismo de acá. Otro curso que dicté. Acá estoy hablando de las irregularidades, miren. Irregularidad en altura. Considera el cambio de un piso a otro en masa, rigidez y dimensiones en planta y posibles discontinuidades de elementos verticales. Cuando se habla de piso blando, se habla de rigidez. Y cuando se habla de piso débil, se habla de resistencia. ¿Ok? Este famoso piso blando es una falla muy común. Muchos edificios han colapsado por este fenómeno de piso blando. Y seguramente cuando venga el sismo de 8.8 va a colapsar también muchos edificios en Lima. ¿A qué se refieren estos edificios con piso blando? Ustedes han visto, por ejemplo, esos edificios antiguos en donde, por ejemplo, donde antiguamente, me refiero, no tan antes, sino hace 20 años atrás, no se solían hacer muchos sótanos. Entonces, generalmente los estacionamientos eran del primer piso, ¿ok? Y al ser estacionamiento del el primer piso estaba basado en un sistema de puras columnas. Y recién a partir del segundo piso empezaban a hacer muros, ¿ok? Muros divisorios, muros estructurales y todo eso. Entonces, eso origina, ¿qué cosa? Un cambio de rigidez abrupto entre un entrepiso, que es un piso, el piso que le llaman el piso blando, y los pisos superiores, ¿ok? Que van a estar llenos de muros, que van a rigidizarlo. ¿Eso que origina? Que haya los colapsos. Entonces, si ustedes colocan acá lo que es el piso blando, ¿ok? Vamos a ver las siguientes fallas. Miren, imágenes. Por ejemplo, este de acá es un piso blando, ¿no? De frente, ¿no? Miren, es un edificio que tiene arriba bien robusto arriba y acá abajo tiene pequeñas columnas. Se ve que es un piso blando. Este de acá es un piso blando, por ejemplo, miren. ¿No? Este de acá es un piso blando. El típico edificio que les comento. Abajo son puras columnas porque tenemos estacionamientos y arriba empiezan a ver los departamentos y por lo tanto hay muros. Acá tenemos un piso, mira, acá está el piso blando, ¿no? El mecanismo del piso blando, ¿no? Un mecanismo muy conocido, muy famoso en falla de estructuras, ¿no? Piso blando, irregularidad en rigidez, ¿te das cuenta? Entonces, el famoso piso blando. ¿Qué más? A ver, este es el piso blando, por ejemplo, ¿no? Ya es notorio, ¿no? Esos pisos blandos que estamos viendo. Entonces, es muy común. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, que hay un cambio de rigidez abrupto, ¿no? Por ejemplo, cuando dice que la rigidez en un piso es menor al 70% de la rigidez del piso adyacente, ¿ok? Y tenemos dos pisos blandos, un piso blando normal y un piso blando extremo, que le llaman irregularidad extrema de rigidez. Cuando ya no es menor al 70%, sino es menor al 60%. ¿Ok? Y ahí te van a colocar factores de variedad menores a 1, claramente. 0,75, 0,50. Entonces, estas irregularidades no se permiten siempre, ¿no? Edificios esenciales como hospitales no deben tener irregularidades a menos que tengamos aislamiento sísmico. ¿Ok? Entonces, hay varias irregularidades. Por ejemplo, el piso blando es una irregularidad en altura. Lo que es resistencia tiene que ver con la resistencia de la cortante. Es una irregularidad en altura, pero en base a resistencia. Luego tenemos lo que es irregularidades en masa o peso, cuando un piso tiene mayor masa o peso que el otro piso. A veces cambiamos de uso, ¿no? A veces dejamos departamentos y acá tenemos un uso de depósitos. Lo llenamos la masa y eso podría originar un problema de irregularidad. Luego también tenemos geometría vertical, ¿no? Cuando hay un cambio hay un cambio de dimensiones, ¿no? Peso 2 y peso 1, ves como hay un cambio abrupto de dimensiones, eso sería una irregularidad en geometría vertical. También tenemos una irregularidad que se llama discontinuidad de sistemas resistentes. Por ejemplo, tenemos una columna y luego sacamos una placa. Entonces, esta es otra irregularidad, ¿no? Y se llama irregularidad en sistemas estructurales. Eso acá lo vemos, por ejemplo.
sistemas resistentes, ¿no? Se califica la estructura como irregular cuando en cualquier elemento que resista al menos 10% de la fuerza cortante se tiene un deslineamiento vertical, porque acá se ha deslineado, ¿no? Acá ves el eje y hay deslineamiento vertical, tanto por un cambio de orientación como por un desplazamiento del eje de magnitud mayor a 25% de la correspondiente dimensión. ¿Ok? Igual tenemos, ¿no? Y también tenemos discontinuidad en sistemas resistentes, en sistemas paralelos, por ejemplo, resistentes acá, también lo vemos. Igual vemos discontinuidades, por ejemplo, en planta, también en planta. La famosa irregularidad en planta, ¿cuál sería? La irregularidad torsional. Así como en altura es muy famosa esta irregularidad de piso blando, porque muchas edificaciones han colapsado por piso blando. Igualmente, hay muchos colapsos de edificaciones por la irregularidad en planta, que es lo que es una torsión extrema o una torsión. ¿Ok? ¿Y eso a qué se debe? A una ineficiente colocación de muros, ¿no? Porque coloco un muro, muchos muros por un lado y eso origina que el centro de rigidez se aleje del centro de masas y eso origina que se incremente la excentricidad. También hay las esquinas centrantes, ¿no? Estas esquinas centrantes están prohibidas, por eso es mejor hacer una junta sísmica en esta parte. Discontinuidad del diafragma también está indicado ahí. Sistemas no paralelos, restricciones de irregularidades también, y bueno, sistemas de transferencia, ¿no? Esas serían las irregularidades, ¿no? Que se presentan tanto en altura como en planta. O sea, hay que tener cuidado que tus edificaciones no tengan ninguna irregularidad, ¿no? En la edificación que estamos haciendo no tenemos ninguna irregularidad porque es súper sencilla, pero podríamos tener, ¿no? Si tenemos discontinuidad de elementos estructurales, podría ser, por ejemplo, una irregularidad de esa parte, ¿no? Discontinuidad de sistemas resistentes, y podría ser incluso extrema, ¿ok? También podría ser lo que es el piso débil, el piso blando, ¿no? El piso blando o de rigidez o resistencia. Hay que tener mucho cuidado con estas irregularidades que pueden haber. ¿Se entendió? Sí, ingeniero, gracias. Porque justo ahorita hay un proyecto, creo que es irregular en planta. Hay que fijarnos entonces en eso. Entonces, acá tenemos los factores de irregularidad, ¿no? Entonces, y con eso sacamos lo que es el ISU-A y el ISU-P. Por ejemplo, en nuestro caso no es irregular, ¿no? En nuestro caso no es irregular. Acá te dice, ¿no? Por ejemplo, para que sea irregularidad en piso blando, a ver, acá vemos piso blando, ¿qué tiene que decir? ¿No? Cuando en cualquiera de las direcciones se analiza un entrepiso de rigidez lateral, la rigidez lateral es menor que el 70% de la rigidez lateral del entrepiso inmediato superior. ¿Ok? Y va a ser extremo cuando no va a ser menor al 70%, sino va a ser menor a un 60%. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con esas irregularidades. Yo creo que acá ya estamos bien, ya hemos hecho bastante. Voy a hacerla, ahora lo que vamos a hacer es la distribución de las cargas en la altura. ¿Ok? De las fuerzas en altura. O sea, cargamos nuestro Excel y vamos a aplicar esto, ¿no? La distribución de cargas en altura. Pero previamente acá vamos a indicar el cálculo del análisis estático equivalente. Para eso voy a definir el SUP. ¿Qué es igual el SUP? Como son pórticos de concreto en ambas direcciones es 35, porque es en ambas direcciones, ten cuidado, porque no siempre es en ambas direcciones. Entonces, la altura del edificio, ¿cuánto es? Bueno, este de acá voy a llamarle mejor el H entre piso, el piso I, y acá el H entre piso, ¿ya? Porque es para tener el mismo lenguaje que acá. H, que es lo que indica la norma, ¿no? Igual acá también voy a cambiarlo, para que tener el lenguaje, el símbolo que utiliza la norma 030. El H2, el H1. Igual forma acá, este H lo cambio y va a ser, perdón, el HE. ¿Ok? Entonces tenemos el H1, el HE2. Ya, hemos visto, tenemos el alfa,
Distribuimos en altura, a ver. ¿A qué sería igual el H entre piso? Perdón. ¿A qué es igual el H sub n? El H sub n, que es la altura total, sería la suma, ¿no? De 280 más 280 sería 5 metros 60, ¿no? 5 metros 60 el H sub n. Teniendo la altura de piso, vamos a proceder con el T. ¿El T a qué sería igual? El T va a ser igual, el periodo va a ser 560 entre 35, 0.16 segundos. Esto de acá te va a ser el periodo. El periodo. ¿Veis? No, no se parece a lo que hemos calculado anteriormente. Nuestro periodo anterior tenía estos valores, ¿no? Pero bueno, son los periodos que tenemos ahora. Antes, por ejemplo, en dirección X, nuestro periodo era, antes dirección Y, aquí igual nuestros periodos, por ejemplo, antes el periodo en dirección X, segundos acá, en X era 0.176, o sea, acá era 0.176. Y acá en esta parte de ahí, en Y, el periodo, acá 86% en Y, 0.22. O sea, acá colocaríamos 0.22. Pero ahora, para el cálculo que estamos haciendo, nos sale 0.16 segundos, ¿no? ¿Qué más haríamos? A ver, calcularíamos el C, el valor del C. El C es este valor de acá, que tiene toda esta fórmula. Yo creo que lo voy a igualmente considerar. ¿Sí? El C. Ese C que vale, que está en función de del T. ¿Ok? Este C sale 2.5. Este C sale 2.5. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno, miren, pues el periodo está por acá, y si vamos al espectro, el periodo de 0.16 que está por acá, y más o menos el C sería el que tomaría acá, ¿no? 2.5 segundos, 2.5. ¿Esto quién va a ser? Va a ser el factor de amplificación sísmica, ¿no? Que si no me entienden ese C, acá era 2.5, ¿se acuerdan? 2.5. Hasta acá tenía el T sub P, hasta acá tenía el T sub L. En esta parte, el C era el 2.5 T, ¿ok? 2.5, cuando era TP entre T, creo que era TP entre T, TP entre T, está bien, 2.5 TP entre T, y en esta parte de acá, el C es 2.5 T sub P por el T sub L entre T al cuadrado, ¿ok? De esa manera. Entonces, ya tenemos, pues, ¿no? Con eso podemos definir. Y acá claramente vemos que como nuestro TP es grande, de 0.4 segundos, nuestro T, el T cae por acá y sería 2.5. Ahora, ¿a qué es igual el R? Es en ambas direcciones, ¿ah? El R en ambas direcciones es 8. Entonces voy a hacer lo que es el C entre el R para verificar. C entre R. ¿A qué es igual C entre R? Sería 2.5 entre 8. 0.31. Eso está ok. ¿Por qué? Porque esto de acá es mayor 0.11. Entonces diríamos que esto de acá es ok, ¿no? Podemos tomar ese valor. Acá es más, podrías decirle, oye, esto de acá va a ser el máximo valor entre lo que me salga ahí y el 0.11, ¿no? Así nos aseguramos que no salga menor a 0.11. 0.313 sale el resultado. Teniendo ese su R, ya puedo calcular lo que es mi B estático. El B estático. Pero para calcular el B estático, previamente tengo que calcular los pesos. El peso de humidificación, el peso en el nivel 1 y el peso en el nivel 2. Entonces, calculamos ese peso, chicos. Diríamos, vamos al programa, acá, corremos el software. Y está corrido. ¿Se acuerdan que asigné un diafragma rígido, no? Para eso debe estar asignado el diafragma rígido siempre. Okay, acá el diafragma rígido.
Entonces, vamos ahora a lo que es displays, a mostrar las figuras, tablas. Acá estructura, y acá voy a colocar en estructura otros, y acá voy a colocar centro de masas y rigideces. Le doy OK, acá le damos OK. Esto está en centímetros, no me gusta en centímetros, quiero en toneladas metro. Combinamos acá, decimos, oye, esto es en metros, él es en toneladas fuerza. Nuevamente voy a displays, mostrar tablas, y está seleccionado esta parte de acá, centro de masas. Doy OK y exporto. Me voy al Excel, seguramente ya salió, y acá salen las masas, mira, van a salir lo mismo. Te puedes copiar estas, hasta acá nomás, no importa. En X y Y es lo mismo. Entonces, hasta acá va. No, y eso salió de SAP. Miren, tenemos acá las masas. Acá tenemos las masas, ¿ok? Acá tenemos las masas en un piso y en el otro. Entonces, ¿cómo calculo los pesos? Bueno, ahora el peso, que va a ser en toneladas fuerza, va a ser simplemente la masa por la gravedad. ¿Ok? Entonces acá lo que voy a hacer es multiplicar esta masa por 9.81. 11.42 o 43, ahí y acá también. 13.31. ¿Esto de acá qué cosa es? Es el peso. Es el peso sísmico. Es el peso sísmico. Entonces ya tengo el peso sísmico ahí. Todo lo que está acá es lo que salió del software y por eso lo voy a colocar en un color diferente. Ahí. Este es el peso sísmico. ¿Ok? Es mi peso sísmico, ¿no? De mi peso, de mi masa 1 y masa 2. Ahora, chequéate bien, ya cómo está, porque acá debí colocarle que el story 1 está arriba, el story 1 abajo, no importa, porque, pero acá siempre debe estar encima, ¿no? Porque acá he puesto 1, 2, y acá también hay que estar 1 y 2, ¿ok? Para que estén en el mismo orden, es importante el orden, no nos confundimos. Dicho esto, procedemos a lo siguiente. Vamos a hacer esta tablita. Ah, no, calculamos el B estático, o calculamos el P total. Entonces decimos, entonces ahora calculamos el peso total. Voy acá y digo, la sumatoria de estos dos va a ser ¿qué cosa? El peso estático. ¿Qué sería esa sumatoria? Simplemente sería la suma de él más él. 24.74 toneladas fuerza. Sería la sumatoria. Por lo tanto, ¿qué haríamos? El B estático, colocaría acá, el B estático, ¿qué sería igual? Bueno, al sub, pero el Z, ¿dónde está el Z? Bueno, el Z ya lo tenemos, ¿no? Acá lo voy a colocar igualmente. El Z, el U, el S. Ya son datos. El Z, el Z está en el espectro, ¿no? 0.45. El uso es 1, está por acá. Y el S lo tengo también por acá, que es 1 también. Y el R está acá, ¿no? Que es 8, ¿no? Entonces, el B estático que va a ser igual al Z, el Z, por el uso, por el S, y luego por C entre R. Pero este C entre R está acá abajo calculado, entonces acá digo simplemente por C entre R que está acá abajo calculado. El C entre el R. ¿Ok? Hay que separarlos de esa manera mejor, porque este C entre R es el que está abajo. Este valor, voy a colocarlo, el sub entre R, acá va a ser multiplicado por ¿quién? Por el C entre el R. Y ese C entre R está acá multiplicado, ¿no? ¿Por qué? Para que sirva, ¿no? En el cálculo. Ese valor de C entre R es el que queremos usar. ¿Ok? Y acá, bueno, acá estaría el sub, ¿no? El sus. Entonces, ya dicho esto, está acá, es el coeficiente, ¿no? Pero que tiene que ser multiplicado por ¿quién? Por el peso sísmico. Pues la cortante sería simplemente 3.48 toneladas fuerza. ¿Producto de quién es? Es el Z, es el U, es el S, y luego sería multiplicado por el C entre el R, que es el 49, ¿no? Y esto multiplicado por el peso. Si no hubiera peso, esto sería la fracción, ¿no? Ese es
Con esto podría decirle, oye, el sismo es un 15%, es un 14% del peso, ¿no? Es el 14% del peso. ¿Ok? O si deseas, más para que tengamos ese, acá diría, ¿no? El sus por el C entre el R, ese factor sus entre R es lo que está acá, lo que está acá. ¿Y eso cuánto sería? 0.14. ¿Ok? Y luego finalmente el B sub E, simplemente es ese valor de arriba, ¿no? Por el peso. 3.48. Y eso es lo que voy a distribuir en altura. Esto es lo que vamos a distribuir en altura. ¿Ok? Entonces, ahora vamos acá y digamos, el número de piso. El número de piso es este de acá. El número de piso, la altura de piso. Hasta ahí voy. El número de piso, la altura de piso. Y ahora diríamos el peso. El peso es este. El peso en toneladas fuerza sería él. Este peso. Entonces, ahora, eso es lo que voy a agregar acá. Sería él y va a ser él. ¿No? Acuérdate, el piso 1 y 2, 1 y 2, no hay que confundirnos, ¿ok? No hay que confundirnos. ¿Qué más haríamos acá? Antes del peso faltaría acá el H sub I, que es la altura acumulada. El H sub I. Entonces, acá colocamos el H sub I. Entonces, acá sería simplemente la altura, ¿qué sería? ¿Qué altura sería? El más el 560. ¿Okay? Porque estas son las alturas que vamos acumulando, ¿no? 560. Tendríamos esto y ahora diríamos, ah, pero ¿quién es nuestro K? Acuérdate. Nuestro valor de K, como nuestro T es menor a 0.5 segundos, nuestro K es 1. Entonces no importa mucho ahí. Y copiamos nuevamente esto, lo voy a copiar por acá y digo, ¿a qué va a ser igual? Bueno, ese es un P sub I, un P sub I. ¿A qué va a ser igual el P sub I multiplicado por el H sub I y esto elevado a una K? ¿El K quién es? El K lo voy a colocar así, lo voy a elevar a un K, sería el K. Entonces simplemente sería el P por el H elevado a un factor K. ¿Ok? Este K, F4, fijamos, y ese K lo ponemos abajo. Y luego acá haríamos la suma, ¿no? La suma de todo lo que está arriba. Esa suma está acá. Una sumatoria sería 1.27. ¿Qué sumatoria es? Esta de acá. ¿Ok? Y luego con eso calculo los alfa sub i. El alfa sub i, ¿quién es? Acá calculo el alfa, inserto, y acá digo alfa sub i. Este alfa sub i, ¿quién es? A ver, nuevamente vamos a colocar acá Arial. Ya. Este alfa sub i, ¿quién es? Este alfa sub i sería la división de él entre la sumatoria, ¿no? Él entre la sumatoria, alfa 4. Acá 0.37 y acá 63. Como dato, estos todos siempre suman 1. ¿Ok? Siempre la sumatoria de todos los alfa sub i para que verifiques deben sumar 1. Claro. Entonces, teniendo ese dato, luego diría, ¿quién es el F sub i? Este F sub i va a ser en toneladas fuerza. ¿Y quién va a ser el F sub i? Va a ser simplemente el coeficiente por el cortante. Exacto. F4. 1.28 y acá 2.20. Entonces, 1.28 y 2.20 toneladas metro. Sería lo que es la cortante en altura. Entonces sería 1.28 toneladas, 2.20. Si entonces la suma de estos dos, tiene que darte 3.48, que es el de acá. Claro, ¿se entendió? ¿Alguna consulta hasta acá? Entonces ahora voy a colocar lo que es, me da un momento más, voy a decir verificación de cortante mínima. Verificación de cortante mínima. ¿Eso cómo lo verifico, profesor? Ya tengo el B estático. Es muy fácil, simplemente hago hecho acá, displays, nuevamente, y acá voy a colocar el estático. Ok, me voy acá y coloco Story Force. Story Force, ¿ven? Story Force. Ya tengo Story Force, le doy OK, y acá me va a dar el Story Force. Ah, pero acá debo indicarle qué caso de carga va a ser. A ver, nuevamente, Show tablas. Este Story Force, me voy acá.
el story force, voy a decirle, oye, de acá nadie. Ok, de acá limpio todos. No, va a ser el sysmo X y el sysmo en Y. Ok, vamos a hacer estos dos, sysmo X y en Y. De esta manera. Le doy OK. Y solamente me da para el sysmo X y en Y. Voy a aplicarlo en la parte del bottom. Solamente bottom. Ok, y acá tenemos el sysmo X y el sysmo en Y. Entonces, previamente, voy a ordenarlo esto. Solamente en sysmo en X, primeramente. Entonces diríamos a tablas. Y sale así. El sysmo en X con este resultado. Copio acá. El sysmo en X. Ahora cierro esto y digo, ah, no, pero también quieren el sysmo en Y. Solamente el sysmo en Y. Ok, y acá también el bottom. Entonces, esto voy a tablas también, Excel. Y me voy con el sysmo en Y. Ok, entonces sysmo Y. Y acá vamos a hacer sysmo en X y acá voy a ver sysmo en Y. Acá aquí no me importa. A ver, esto lo centro así. Esto lo centro acá. El peso no nos interesa. Ok, el peso no nos interesa para nada. Lo mando ahí. Entonces, como es sismo en X, voy a tomar la constante en X. En Y es casi cero en X. Cuando es sismo en Y, tomo una constante en Y. En Y. ¿Ok? Desde acá tomo la sumatoria. La sumatoria. ¿Cuál sería? El B dinámico en X. Y él va a ser el B dinámico en Y. Tengo el B dinámico en X. Y tengo el B dinámico en Y. Entonces acá voy a colocar el factor de escala para cada uno. El factor de escala en X, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual el factor de escala en X, chicos? A ver, rápidamente. Vamos acá. Voy a decir, va a ser igual al B estático. Estático que está acá, lo voy a fijar. Entre, como es un edificio regular, va a ser el 80%. 0.8 por el B dinámico. Y está 0.85. Es chiquito, miren. Y el en Y, ¿cuándo sería? El factor estático en Y sería el de acá. Y sería 0.87. En ambos es menor que 1. Menor que 1. Menor que 1. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Este factor de escala va a ser 1. Por lo tanto, él va a ser 1 y él va a ser 1. O sea, no voy a multiplicar por nadie a mi dinámico. Mi dinámico es el que manda, ¿no? Esa sería la verificación de constante mínima en la, ¿no? Constante mínima. ¿Ok? Pues esto sería todo por la clase de hoy día. Me gustaría que hasta acá avancen ustedes el ejercicio con el ejercicio que tienen del edificio, de cada uno. Con esto puedan avanzar y desarrollar su ejercicio, ¿ok? De igual manera voy a compartirles el Excel para que lo puedan trabajar también. Entonces, que tengan